Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por la bendición que tú nos das en este día de estar en tu casa. Gracias por la alabanza, Señor. Gracias por que te podemos celebrar. Podemos, Señor, declarar que tu nombre es grande, que eres digno de todo reconocimiento. Y Padre, te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea el que nos hable, el que, Señor, nos guíe a entender la palabra y a poder, Señor, ponerla en práctica. Gracias, mi Dios, porque en medio de todas las cosas que estemos pasando, Señor, en esta semana, sabemos que tu palabra, Señor, es alimento sólido para nuestra vida. Te pedimos, Padre, que tú conoces el corazón de cada uno y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Que, Señor, podamos hacer las cosas para tu honra y tu gloria, Señor, y que podamos honrarte y agradarte solamente a ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Walter Mischel era un psicólogo austriaco que una vez él se dedicó a hacer muchos experimentos con niños de 3 a 6 años y tratando de estudiar la personalidad de los niños. Y muchos de los estudios que él hizo se usan ahora en la pedagogía y cuando están tratando de educar a los niños. Pero uno de los experimentos que él hizo, que es muy famoso, es lo que llaman el experimento del malvavisco o de marshmallow, no sé cómo le llamarán en su país. Esas cositas blancas que uno pone a veces en el fuego para que se calienten. ¿Cómo le llaman en Colombia? Marshmallow. ¿En qué otra? ¿Perdón? Depende de la ciudad. ¿Sí? ¿En Panamá? Malva. Entonces, ¿sí, en México también malvavisco o no? ¿Cómo? Bombón. Ah, bueno. Bueno, cada país tiene su nombre. Bueno, eso pues lo que dijeron. Entonces, el experimento se llama así. ¿Y qué es lo que hicieron? Es que en un salón metieron a varios niños, ¿verdad? Uno por uno, ¿verdad? Porque querían que el niño estuviera solo y luego los pusieron en grupo. Y lo que hacían es poner un malvavisco en la mesa. Y entonces el psicólogo le decía al niño, bueno, el malvavisco está ahí y es tuyo, pero tienes que esperar 15 minutos, no lo puedes tocar. Y cuando lleguen los 15 minutos, si no te lo comiste, entonces al final te vamos a dar, en lugar de uno, te vas a poder comer 2. Entonces los dejaban al niño solo ahí, y el niño, pues claro, como no le habían dicho le habían dicho que no se lo comiera. Pero entonces muchos niños le echaban saliva, algunos agarraban y lo lamían, pero no se lo comían. Pero la mayoría no aguantó, realmente fue el récord de niños que aguantó fue unos 3 de 10, realmente fueron 3, era tan fuerte. Imagínense un niño frente a un dulce y decirle que no se lo come es demasiado fuerte. Es como que usted tiene mucha hambre y va a un restaurante y le dice, no puedes comer hoy, espérate un rato. Entonces uno no puede soportar. Entonces todos los niños tenían esa lucha de ver ahí el malvavisco y decir, bueno, ¿me lo como o no me lo como? Ahora, póngase a pensar que eran niños de 3 a 6 años, que les fascinan los dulces. Eran niños y niñas. Claro, el psicólogo y los papás estaban viéndolos a través de un vídeo que era pues que los niños no podían verlos, pero ellos sí podían ver a los niños. Y veían la reacción y la lucha de los niños. Ahora, lo interesante es esto, que los niños que se comieron el malvavisco, inmediatamente que desapareció el adulto, a lo largo de sus vidas tomaron decisiones que eran apresuradas, que cada vez que había cualquier situación simplemente tomaban la decisión sin pensarlo. Pero los niños que se esperaron hasta los últimos, ninguno aguantó los 15 minutos. O sea, todos se los comieron, pero uno aguantaron 10 minutos, 12, 13 minutos. Y dice el estudio que cuando los niños que se aguantaron más tiempos, esos niños, es impresionante, pero son los que en la escuela tenían mejores calificaciones. ¿Por qué? Porque estos niños sabían esperar el momento adecuado. Porque estos niños sabían que había que hacer un sacrificio para poder lograr realmente lo que ellos querían. Entonces, en ese experimento nos muestra que muchas veces en la vida las oportunidades están ahí, pero a veces hay que esperar el momento adecuado. Recuérdense que el domingo pasado dejamos al pueblo judío frente al río Jordán, ya lo pasaron, ya están al otro lado. Entonces Dios les va a hacer el mismo experimento a ellos. Le va a poner, hay bendiciones en la tierra prometida, hay muchas cosas buenas, pero Dios dice, pero antes de que vayan a recibir las bendiciones que yo tengo para ustedes, tienen que pasar una prueba. Y la prueba es triple, y esa prueba le va a servir al pueblo a todo lo largo de sus vidas. Vaya conmigo por favor a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. En este pasaje
Dios le lleva al pueblo y le enseña tres lecciones que le van a ayudar al pueblo a cómo realmente aprender a recibir instrucciones de parte de Dios y poder hacer las cosas a la manera de Dios. La primera instrucción que Dios le da al pueblo se encuentra desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra: cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y a todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. O sea, ya Dios había preparado el ambiente para que los pueblos que estaban en la tierra prometida fueran vencidos por Israel. Pero en el versículo 2, ahí empieza la primera cosa que Dios quiere que el pueblo haga. Dice en el versículo 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Recuérdese, Dios castigó al pueblo por rebelde. 11 veces habían murmurado contra Dios. Habían murmurado por la persona que Dios había puesto en el liderazgo. Habían murmurado con Dios por el agua. Habían murmurado con Dios por el maná. Habían murmurado contra Dios por la carne. O sea, el pueblo murmuraba cada rato con Dios, y Dios decidió que todos aquellos que habían murmurado, que habían visto sus milagros en Egipto, ninguno iba a entrar a la tierra prometida. Ninguno. Seguía siendo el pueblo de Dios. Pero el pueblo aprendió a la brava que cuando Dios dice algo, Dios es fiel y lo cumple. Cuando dice que te voy a castigar, Dios te castiga. Entonces, en este momento, el pueblo que está ahí en ese momento en la tierra prometida son los menores de 20 años. Todos los mayores de 20 años se murieron. Los únicos dos mayores que hay es Josué y Caleb. Ya se murió Moisés, ya se murió incluso Aarón. Entonces, cuando le dice que tiene que circuncidarlo una segunda vez, es porque ninguno de estos muchachos ha sido circuncidado. Entonces, tienen que pasar por ese proceso. Dice en el versículo 5, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, o sea, en esos 40 años, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, recuérdense, anduvieron 40 años, un año por día que los espías estuvieron en Canaán, y el pueblo no creyó las promesas de Dios. Dice, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, la primera cosa que Dios le pone al pueblo, a lo más pasar la tierra prometida, es que tienen que circuncidarse. ¿Por qué Dios le manda al pueblo eso? Porque Dios quiere que el pueblo entienda que aunque sus padres se habían circuncidado y habían obedecido la ley de Dios, la obediencia a Dios siempre es personal. Estos muchachos pueden decir, bueno, ya mis papás se circuncidaron y entonces nosotros somos parte del pueblo de Dios. No, la circuncisión era parte, es el rito físico que el pueblo tenía que hacer para demostrar que eran parte del pueblo de Dios. Es decir, que cuando una persona se circuncidaba delante de Dios, estaba aceptando la señal del pacto de Dios. Estaba aceptando que esa persona tenía un compromiso con Dios. Y eso era personal. Nadie podía circuncidarse por otro. Cada persona tenía que hacer de una manera personal. Entonces, lo que Dios está diciendo al pueblo ahora, ustedes quieren bendiciones a lo largo de sus vidas, tienen que tener un compromiso personal. Porque ustedes podemos decir, bueno, Dios va a bendecir a toda la iglesia. Sí, hermano, Dios bendice a la iglesia, pero la bendición generalmente viene de una manera personal.
Dios no va a bendecir a una persona en una iglesia por muchas cosas buenas que haga si esa persona anda mal con Dios. Es decir, el pacto con Dios es personal. El que usted sea miembro de una iglesia no le hace salvo. No le hace salvo. Usted puede haber nacido en un hogar cristiano. Cuando una persona dice, bueno, ¿tú cuando conociste a Cristo? No, yo soy cristiano desde que nací. No funciona eso así. Porque estos jóvenes habían nacido dentro del pueblo de Dios, pero tenían que tomar una decisión personal con Dios. Es decir, tenían que tomar esa decisión de una manera voluntaria. En Génesis capítulo 17, versículo 11, esta es la ley que Dios estableció. Génesis 17, versículo 11. Dice el Señor, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Observen la forma gramatical, lo dice entre mí y vosotros. Siempre Dios va antes. El pueblo tenía que entender que ese acto, esa cuestión de cortarse prepucio en los hombres era un símbolo físico de que esa persona estaba haciendo un pacto con Dios, un pacto de obediencia a Dios. Una de las cosas importantes que la circuncisión hacía en el pueblo judío es que toda persona que se circuncidaba se estaba identificando con Dios. ¿Cómo sabía la gente que una persona era judía? Bueno, a través de la circuncisión. ¿Cómo hicieron los alemanes, los nazis, para descubrir judíos en España? O descubrir judíos en Polonia, o descubrir judíos en Rusia, o en misma Alemania, o en Italia, o en cualquier otro país. Bueno, lo que hacían es bajar al hombre en los pantalones. Entonces se daban cuenta, el momento que veían que estaba circuncidado, significaba que era judío. Podía ser rubio, podía ser moreno, podía ser el color de piel que tuviera. Lo que lo identificaba era la circuncisión. Entonces, ¿por qué Dios le pide al pueblo que se circuncide? Porque Dios quiere que el pueblo se identifique con él. Y cuando la gente sepa que esa persona está circuncidada, diga, ah, ese es pueblo de Dios, es parte del pueblo de Dios. Es importante entender que para Dios, el que la gente sepa que estamos identificados con Él es importante. Por ejemplo, si yo, digamos, en un momento digo acá, digo algunas palabras y le digo, órale, ¿de dónde es esa persona? ¿Alguien que dice órale? Mexicano, claro, porque es algo distintivo. Pero alguien que diga, no sé, ¿qué otra palabra pueden decir por ahí? Parsa. Colombiano, sí señor, está ahí, son palabras, o sea, ¿cómo tú identificas a una persona? ¿De dónde es? Por su vocabulario, por lo que come, por lo que come, por su manera de vestirse, por su manera de ser, o sea, las cosas físicas nos identifican. Entonces, para Dios es importante que la gente sepa que estamos identificados con Él. Ahora, ¿cómo puede alguien de allá afuera saber que usted y yo somos cristianos? Porque vamos con Biblia, sí, puede ser, pero cualquier persona puede usar una Biblia. En Juan capítulo 13, vea lo que dice el Señor. Juan 13, 34, Jesucristo dijo esto: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor unos con otros. Mi comportamiento es lo que la gente va a usar para identificarme si soy cristiano. Si soy una persona egoísta, una persona que ve a alguien en necesidad y no lo ayuda, es imposible que yo sea cristiano. Es decir, la manera en que yo trato a otras personas identifica a esa persona como alguien que sigue a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, para Dios es importante que nos identifiquemos con Él, pero también la circuncisión simbolizaba lo que es el compromiso con Dios. Porque cuando una persona hacía un pacto, estaba diciéndole, Señor, a partir de ahora lo que tú digas es lo que yo voy a hacer. ¿Sabe qué? Jesucristo dio una parábola diciéndole, ¿a qué compararé a un hombre que oye mi palabra y no la hace? Porque todos podemos escuchar la palabra de Dios. Dice, lo compararé a un hombre que hizo su casa sobre la arena. Cuando vienen las tormentas, o sea, los problemas difíciles, se desarma, la casa se cae. ¿Cómo podemos saber que una persona tiene un compromiso, una relación con Dios? Cuando los problemas difíciles vienen a su vida, puede mantenerse firme.
porque su confianza está en Dios. Hermano, todos sufrimos, todos tenemos problemas difíciles, todos tenemos situaciones críticas, pero ¿qué hace la diferencia? Es mi fe en Cristo. Eso es lo que hace la diferencia, porque hermano, también a los cristianos les da cáncer, también los cristianos tienen accidentes. El día jueves pasado veníamos de Quebec. Cuando salimos del hotel en que estábamos hospedados, veníamos con otros muchachos que estábamos trabajando allá, serían como las 10 de la mañana. No se veía nada, absolutamente nada en la carretera. Y uno se da cuenta en ese momento que la vida es tan frágil. Bueno, casi me voy en sentido contrario cuando iba a entrar a la autorruta, porque no se veía la división de la carretera, no habían limpiado absolutamente nada. Cuando entramos en la carretera, yo veía al otro carro que iba como unos 15 metros, veía la sombra, pero ni siquiera la luz veía, porque la nieve estaba tan fuerte que bloqueaba las luces y no se veía. En ese momento tú te das cuenta que tu vida es tan frágil, porque un desvío que hagas de la autorruta, te vas a la zanja y te puedes matar. Porque el problema es que están pasando los camiones a la par tuya, van muy rápido y te das cuenta que tu vida es tan frágil. Ahora yo tengo que entender que mi vida está segura cuando estoy en Cristo. Cuando estoy consciente de mi relación con Dios, hermano, no importa las situaciones que vengan a mi vida, yo sé que Dios me va a guiar. Mire, hermano, yo empecé a orar y decía, Señor, dame capacidad para poder ver, porque el vidrio se empezó a nublar. Yo sentí una presión aquí en el hombro porque no podía ver lo que había delante. Aparte de la nieve, el vidrio se estaba nublando, estaba al máximo la calefacción y el ventilador también. Pero igual el vidrio se bloqueaba. Como pudimos, nos estacionamos a un lado de la carretera y empezamos a quitarle el hielo al limpia parabrisas. Qué tranquilo se siente uno cuando ya puede ver. Pero yo veía más o menos 10, 15 metros, pero el resto era imposible ver. Entonces tenía que confiar en la guía de Dios. Entonces cuando yo entiendo que tengo un compromiso con Dios, yo tengo que estar consciente de que ese pacto que tengo con Él tiene que llevarme al punto de obedecer a Dios. Porque eso es lo que implica un pacto. El compromiso realmente no se muestra solamente en la circuncisión física, porque sabe que cualquier persona se circuncida físicamente. Hay muchos judíos que están circuncidados y son ateos. Son ateos, no creen en Dios. Otra vez veía un video de un muchacho. Él era un muchacho que estuvo en muchos países viajando de origen judío militar. Y él dice que andaba por todos los lugares y participó en varias religiones tratando de buscar una identidad para él. Aunque era judío, realmente no creía en Dios. Él fue criado así. Pero dice que un día alguien le regaló un libro, un Nuevo Testamento. Una muchacha le regaló un Nuevo Testamento y alguien le dijo, no leas ese libro porque ese libro es satánico. Ese libro es lo más antijudío que puede haber en el mundo. Entonces no leas. Pero él dice que le dio la curiosidad. Usted sabe que eso es lo que pasa. Cuando uno le dice no hagas esto, uno lo hace. Y empezó a leer el libro y se dio cuenta que el libro habla del pueblo judío. Porque Mateo introduce la genealogía de Abraham y de David. Y cuando él empezó a leer el Nuevo Testamento, en un momento determinado llegó a darse cuenta de que la única esperanza para él, lo que él andaba buscando, estaba ahí. Que Jesús era la respuesta para él. Y se dio cuenta que Jesús lo que estaba pidiendo es un compromiso completo con él. Ahora, Dios espera que nosotros nos comprometamos con él. Jeremías capítulo 4, vea lo que dice, por favor. Jeremías 4. Porque una persona, fíjense que es interesante, la circuncisión muchos nos han comparado con el bautismo. A mí me bautizaron cuando era un bebé, pero a mí no me preguntaron si quería bautizarme y si creía en eso. Entonces mucha gente dice, no, ya me bauticé, entonces es parte del pueblo de Dios, o se puede haber bautizado ya grande. Pero Dios está más interesado en lo que es espiritual a lo que es físico. Porque hay personas que dicen, no, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Hermano, la iglesia no te hace cristiano. Vean lo que dice Jeremías 4:4. Dice el Señor, circuncídense a Jehová y quiten el prepucio de sus corazones. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga con fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de sus obras. La circuncisión le recordaba al pueblo la necesidad de vivir de una manera recta delante de Dios. Circuncidarse físicamente no cambiaba nada.
en que usted piensa que es cristiano porque va a la iglesia, porque se bautizó, porque tiene una Biblia, eso no cambia nada. Lo que Dios está buscando es un estilo de vida. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Deuteronomio 30, versículo 6, vea cómo menciona este pasaje otra vez, la circuncisión del corazón. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Hermano, muchos queremos la bendición de Dios, pero no queremos compromiso con Él. Dios espera que nuestro corazón esté circuncidado. De hecho, vea lo que dice Colosenses capítulo 2. Dice que usted y yo en Cristo ya estamos circuncidados. Por eso un creyente genuino no puede vivir de la misma manera que vivía antes. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Vea cómo lo menciona en este pasaje. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos vuestros pecados. En Cristo somos nuevas criaturas. O sea, un creyente no puede vivir como vivía antes cuando no conocía a Cristo, ahora que Él dice que lo conoce. Mi vida tiene que ser diferente. ¿Por qué Dios manda al pueblo a circuncidarse? Porque Dios quiere que el pueblo se identifique con Dios. Porque Dios sabe que a lo largo de la historia del pueblo, el pueblo va a caer en idolatría, va a caer en rebeldía, va a hacer un montón de cosas que a Dios no le agradan, y el pueblo tiene que saber que ese compromiso con Dios va a tener consecuencias. De hecho, el pueblo entró a la tierra prometida y la conquistó, pero en el momento que el pueblo se volvió como cualquier otro país o cualquier otra nación, Dios los desechó del pueblo y los expulsó. Porque Dios es imparcial. Para Dios es tan pecado lo que hace una persona que no conoce a Cristo, como cuando le hace una persona que dice conocerlo. Entonces por eso Dios le manda al pueblo que se tiene que circuncidar. Luego en el versículo 10 al versículo 12 está la segunda cosa que Dios le pide al pueblo, o le manda al pueblo, que es celebrar la Pascua, porque tampoco estos 40 años lo han celebrado, hermano. Nadie puede celebrar la Pascua, en este caso la Santa Cena, a menos que tenga un compromiso con Cristo. Vean lo que dice aquí en el versículo 10 al versículo 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Después de que se circuncidan, Dios les manda ahora que tienen que celebrar la Pascua. ¿Qué simbolizaba la Pascua? La Pascua simbolizaba simplemente un recordatorio de la liberación del pecado. Porque una de las cosas que a veces a usted y a mí se nos olvida es de dónde nos sacó Dios. ¿Por qué Dios le manda al pueblo que celebre la Pascua? Porque Dios sabe que al pueblo se le va a olvidar, y muchas veces el pueblo va a pretender que lo que tiene es porque se lo merece. De hecho, hace muchos años leí un comentario de rabino de México. Él estaba leyendo el pasaje de Deuteronomio capítulo 7, donde el Señor le dice al pueblo judío: yo les escogí a ustedes, aunque ustedes son el pueblo más pequeño de la tierra, y yo sé que tienen el corazón duro. Este rabino, leyendo ese pasaje, él hizo una interpretación del pasaje. Dice: Dios escogió a Israel por ser el pueblo más humilde y más obediente de toda la tierra. Y uno dice, bueno, pero si allí dice lo contrario. Es porque ustedes nos convencemos de que estamos bien con Dios. Entonces por eso Dios nos manda que celebremos la cena una y otra vez para recordarnos de dónde nos sacó Dios y lo que somos ahora en Cristo. ¿Qué simboliza el pan? La muerte de Cristo, el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Hermano, a veces se nos olvida cuánto tuvo que pagar Dios por nosotros. ¿Qué simboliza la copa? El pacto que tenemos con Él.
1 Corintios 6, versículo 19, ¿qué dice? Vean lo que dice este pasaje, por favor. 1 Corintios 6, versículo 19. 1 Corintios 6, versículo 19. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y que les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Por qué Dios le manda al pueblo que celebre la Pascua? Porque Dios quiere que el pueblo se recuerde de dónde lo sacó Dios. Por eso el Señor le dice aquí en el versículo 12. En el versículo 12 le dice, y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Ya no era necesario, porque ahí estaba la tierra, era algo prometido por Dios. Entonces la Pascua le recordaba al pueblo de dónde Dios los había sacado y a dónde los estaba introduciendo ahora, una nueva tierra prometida. Ahora recuérdense que la cena nos anuncia que Cristo viene pronto. Usted y yo estamos aquí de pasada, somos inmigrantes, pues, de pasada en esta tierra. Pronto Jesús va a venir por cada uno de nosotros. Ahora usted me dirá, bueno, sí, está bien, el Señor le mandó al pueblo que se circuncidara, identificándose con él. El Señor también le manda al pueblo que celebre la Pascua para recordar el pacto que tiene con él. Pero Dios sabe, hermanos, que muchas veces como cristianos tenemos una actitud a veces rebelde en contra de Dios. Y por eso la tercera cosa que Dios le manda al pueblo reconocer es la autoridad de Dios. Una de las cosas que más nos cuesta aceptar como pueblo de Dios, como cristianos, es que quien manda en nuestra vida es Dios. A mí me fascina la manera en la que Dios lo hace, ahí en el versículo 13 de Josué 5. Josué capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Josué está ahí solo, está cerca de Jericó. Y es interesante porque Dios no va a todo el pueblo, sino que va solamente a Josué. Porque recuérdense, el pueblo ponía los ojos en Josué, lo veían como el líder. Y por eso Dios le recuerda a Josué una lección que va a ser importante a todo lo largo de la vida de Josué. Cada vez que Josué se olvide de este principio y haga las cosas a su manera, Dios lo va a disciplinar. Versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Recuerden, será un lugar de guerra, de batalla. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La pregunta de Josué es una pregunta normal. Si usted está en un campo de batalla, usted quiere saber si esa persona que está con un arma desenvainada es su amigo o su enemigo. Es su amigo, pues usted está tranquilo porque sabe que esa persona va con usted. Pero si es su enemigo, usted se prepara para el ataque que le va a hacer. Entonces la pregunta de Josué como general es normal. Pero en el versículo 14, la respuesta que le da a este personaje es interesante. Dice, él respondió, no. Es decir, no soy ni tu amigo, ni soy tu enemigo. Sino que le da una declaración interesante, le dice en el versículo 14, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Es decir, no soy ni tu amigo, ni tu enemigo, soy tu jefe. Entonces no es la misma relación. Porque es verdad que usted no trata a su jefe de una manera respetuosa. Usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo con su jefe, pero cuando su jefe habla, usted lo obedece, usted le hace caso. Y como he puesto el ejemplo muchas veces, usted y yo podemos tener cualquier opinión en cuanto a la policía, pero ¿verdad cuando el policía se presenta en la carretera, verdad que uno se pone nervioso? Claro que sí. Porque uno ve no a la persona, ve la autoridad que esa persona representa. Entonces, ¿qué es lo que Dios le quiere enseñar a Josué? ¿Quién tiene la autoridad? Recuérdense, Josué era un general, una persona acostumbrada a mandar. Pero Dios le manda a Josué que se entienda quién es Dios y quién es Josué. Y ayer me sorprende porque cuando él le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, está hablando de que él es representante de un Dios de guerra. Y la reacción de José es interesante porque dice la Biblia, ahí en el versículo 14, que entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra. ¿Qué es lo que hizo Josué?
poner su frente en el piso. En ese momento Josué era vulnerable. En ese momento Josué no tenía ninguna capacidad de defenderse. En ese momento Josué estaba reconociendo que esa persona que estaba delante de él tenía todo control sobre su vida. Dice que cuando pone su frente en el piso, dice que lo adoró. O sea, hay tres cosas que Josué hace. En primer lugar, dice la Biblia que él, dice, primero se postra, reconociendo la autoridad de esa persona. Número dos, lo adora. Y número tres, reconoció su autoridad porque le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué reconoció la posición de ese personaje, que era Señor, y reconoció su posición, que es siervo. Ahora, la actitud de Josué es importante y es buena, pero cualquiera de nosotros, digamos, cuando estamos delante de Dios, muchas veces nos postramos delante de Él y reconocemos la autoridad de Dios. Pero para Dios muchas veces el postrado delante de Él puede ser una actitud a lo mejor física, pero que no refleja lo que hay realmente en nuestro corazón. Pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, muchas veces le cantamos a Dios que Él es el Rey y el Soberano, pero seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos? ¿Cuántas veces hemos cantado de que creemos en Dios, pero en la vida diaria realmente no manifestamos esa fe en los momentos difíciles de la vida? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres realmente que haga? Y después de que nos dicen lo que hagamos, hacemos una cosa totalmente diferente. Por eso, este personaje que muchos han identificado con Jesucristo, con el ángel de Jehová, vea la respuesta que le da a este ángel. Cuando ve a Josué ahí postrado, vea lo que dice en el versículo 16, versículo 15, perdón. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Recuérdense, Josué está postrado, Josué está adorándolo, y Josué le está diciendo que quien manda es ese personaje, no Josué. Pero entonces el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo, le dice a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué es lo que estaba buscando Dios ahí? No solamente que Josué entendiera que quien manda es Dios, sino que Dios quería que Josué entendiera que lo que Dios busca, más que la obediencia, es la santidad. Porque muchas personas hacemos lo que Dios quiere, pero vivimos una vida que deshonra a Dios. Recuérdese cómo la gente va a darse cuenta de que somos discípulos de Cristo con nuestra manera de vivir. Esta experiencia fue la misma experiencia que tuvo Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, cuando el Señor lo encuentra en Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés se presenta delante de Dios, ve la zarza ardiendo, Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Una de las cosas que ustedes necesitamos reconocer en nuestra vida es la santidad de Dios. A veces se nos ha olvidado. A veces tratamos a Dios como si fuera igual con nosotros. Sí, la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Sí, la Biblia dice que Dios nos ama con un amor eterno. Sí, la Biblia dice que es nuestro papá. Pero eso nunca debe de hacernos olvidar quién es Él y quiénes somos nosotros. Dice la Biblia en Juan capítulo 13. Vea lo que dice, por favor. Juan capítulo 13. Nosotros como creyentes tenemos que tener la costumbre de ir todos los días delante de Dios a su presencia, a postrarnos y decirle, Señor, limpia mi pecado. Porque quitarse los zapatos para Josué o para Moisés simbolizaba entrar en un contacto directo con Dios y quitar aquello que estaba sucio. Lo único que entraba en contacto con lo sucio de la tierra eran los zapatos o los pies específicamente. En este caso, Dios le dice a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y en Juan capítulo 13, en el versículo 4, se nos cuenta la experiencia que Jesús está ahí con los 12 discípulos. Entonces en el versículo 4 dice que se levantó Jesús de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, se la amarró. Luego puso agua en un lebrillo, o sea, una palangana, un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, o sea, el que ya fue rescatado, ya fue perdonado de sus pecados, no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Lo que le está diciendo el Señor a Josué acá, yo necesito que tú busques intimidad conmigo todo el tiempo. Porque ¿sabes qué? La circuncisión te recuerda un evento pasado. La Pascua te recuerda un evento pasado. Pero venir a mi presencia y humillarte es un evento de todos los días. Si usted y yo nos conformamos con buscar a Dios solamente el domingo cuando venimos a la iglesia o cuando venimos los viernes, eso es muy limitado para buscar a Dios. Dios quiere que la intimidad con Él sea de todos los días. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10. Otra vez, la cuestión de la pureza es importante. Y hay cuestiones que a lo mejor usted y para mí nos parecen sin sentido. Pero hay cosas en la Biblia que no tienen por qué tener sentido para la gente. Por ejemplo, Dios le estableció a todos los militares judíos una norma que parece a lo mejor raro. Por ejemplo, a él les había dicho el Señor a todos los militares que todos tenían que andar entre sus enseres, las cosas que andaban cargando, una estaca. Y esa estaca era para cuando el militar tenía ganas de hacer del baño. O sea, como en nuestros países, pues uno busca una mata por ahí, pues ya hace necesidades. Así hacían igual los judíos en ese tiempo. Entonces Dios le mandó al pueblo que tenía que tener una estaca para hacer un hoyo en la tierra, hacer sus necesidades y luego taparlo. Dice, porque Jehová tu Dios que es santo, anda en medio del campamento. O sea, para Dios los detalles son importantes. Por eso aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermano, todos nosotros podemos postrarnos delante de Dios para reconocer su autoridad, para adorarlo, para pedirle a Él que nos diga, nos dé instrucciones para la vida diaria. Todos tenemos ese privilegio. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él, Jesucristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, hermano. A Dios le molesta las caretas. A Dios le molestan las caretas. En plena certidumbre de fe, o sea, creyendo lo que estamos haciendo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, para Dios la vida diaria es importante. ¿Sabe cuál fue uno de los problemas en el que cayó Josué y el pueblo? Es que vivían de las promesas de Dios y se olvidaron del día a día. Más adelante el pueblo sufrió una derrota porque dijeron, pues ya tenemos las promesas de Dios, no importa lo que hagamos en el día a día. En el proceso el pueblo fue derrotado porque se olvidaron de la necesidad de ir todos los días a la presencia de Dios. Si usted y yo nos conformamos con lo que recibimos el domingo, si usted nos conformamos con lo que recibimos el viernes cuando venimos, bueno, eso es muy poco. Eso es muy poco. O sea, Dios quiere que realmente entendamos la necesidad de buscar su presencia todo el tiempo. Todo lo que viene adelante, todas las bendiciones que Dios le tiene para el pueblo, están ahí. Pero uno, tienen que recordar el compromiso que tiene con Dios, la identidad. Dos, tiene que recordar de dónde nos sacó Dios. Hermanos, si Dios no nos hubiera rescatado, ¿dónde estaríamos ahora? Y número 3, tenemos que reconocer quién manda en nuestra vida, pero por sobre todo tenemos que, hermanos, recordar la importancia de buscar la presencia de Dios. El jueves que veníamos de allá de Quebec, cuando pasamos la ciudad de Trois-Rivières, ya la nieve había calmado y ya se podía venir un poco más rápido en la carretera. Y venía yo con esa carga, porque venía otro muchacho conmigo. Y entonces le digo, oye, casi nos matamos. Y me dice, hombre, se ve que ya venía asustado. Digo, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos matado?
¿Tú has pensado en eso? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un accidente y nos morimos? Digo, de verdad que la vida es tan frágil y a cualquiera se nos puede escapar de la mano en cualquier momento. Ahora imagínate, le digo, si hubiera pasado eso, que nos hubiéramos muerto, ¿a dónde te hubieras ido tú? Me dice, pues, yo no sé. Digo, yo estoy seguro a dónde voy, porque la Biblia dice a dónde voy. Digo, pero ¿tú a dónde vas? Digo, porque ¿sabes qué? Dios no está hablando de una religión, está hablando de una relación personal con Él. Imagínate. Que de pronto tú dices, bueno, yo tengo mi religión, yo soy de tal religión, y entonces me voy a ir, voy a salvarme. Imagínate cuando llegamos allá al cielo, tú dices, no importa la religión que uno tenga, de todas maneras, cuando nos muramos, todos vamos a salvarnos. Nadie se va a condenar. Imagínate que llegamos al otro lado y nos damos cuenta que tú tenías razón. Que todos, no importa lo que creyéramos, aún los ateos, se van al cielo, porque Dios es bueno y Dios no condena a nadie. O sea, digo, ¿qué pierdes tú en ese caso? Pues nada. ¿Qué pierdo yo? Tampoco nada. Pero imagínate que llegamos al otro lado y descubrimos, le digo, los dos, de que al otro lado ya no hay opción, ya no hay escapatoria, no hay oportunidad, una segunda oportunidad, ya no hay misa, ya no hay culto, ya no hay nada que tú puedas hacer para cambiar las cosas. Y nos damos cuenta que al otro lado hay solo dos lugares, o el cielo o el infierno. Si tú creíste en Cristo en la tierra, eso te da la esperanza de ir hacia el cielo. Si tú no creíste en Cristo y no lo tuviste como tu Señor y Salvador, significa que tu fin, al final de todo, es el infierno. Ahora le pregunto a él, ahora, ¿qué pierdes tú? Todo. Si te das cuenta que al otro lado hay cielo y infierno y que la decisión había que tomar en la tierra. Le digo, ¿qué pierdo yo? Nada, porque yo tomé mi decisión por Cristo. Nadie sabe cuándo vamos a tener la última oportunidad. Hoy, Dios quiere que entendamos, hermano, que quiere que nos identifiquemos con Él. Cuando la gente nos vea, la manera que hablamos, la manera que nos comportamos, digo, oye, ese cristiano es diferente. Hay algo diferente en Él. Y cuando la gente, cuando veo en mi día a día, que yo entienda, me recuerde de dónde me sacó Dios. Pero en el día a día yo entiendo la importancia de buscar en intimidad todo el tiempo a Dios. En cualquier momento que pase en mi vida yo pueda saber que puedo ir a su presencia, entendiendo que Él va a estar siempre dispuesto para recibirme en su presencia. Yo no sé cómo usted ha pensado hasta ahora que se debe vivir la vida cristiana, pero ¿sabe qué? Dios no está interesado en religiosos. La gente religiosa fue la que condenó a Jesús a la cruz del Calvario. La gente religiosa es la que se burlaba de Él. La gente religiosa es la que se opone y le establece al ser humano un montón de reglamentos. Hermano, Dios lo que espera es simplemente un compromiso personal con Él. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer usted y yo? La respuesta a esa pregunta es personal. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te agradecemos, Señor, porque al ver, Señor, la experiencia que tuvo el pueblo después de pasar el río Jordán, nos damos cuenta, Señor, que tú le llamas en primer lugar a que se identifiquen contigo, Señor. Padre, tú no quieres cristianos que vivamos una vida secreta, Señor. Tú quieres que realmente la gente a través de nuestra conducta se puedan dar cuenta que nosotros tenemos una relación personal contigo. Padre, que no somos religiosos, que no vivimos adorando una religión, sino que vivimos adorando al Dios verdadero. Señor, ayúdanos a entender que tú quieres que nos identifiquemos contigo, que entendamos que tenemos un pacto, un compromiso contigo. Padre, tú quieres que también recordemos de dónde tú nos sacaste. Padre, muchos de los que estamos aquí no estaríamos vivos, Señor, si no hubiésemos sido tocados por tu palabra y hubiéramos sido salvados por el Evangelio, Señor. Pero Padre, tú también quieres que entendamos en nuestra vida, que aprendamos a reconocer a quien manda en nuestra vida, eres tú, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, porque en esta mañana, en este día, Señor, tú nos das la oportunidad de poder, Señor, tener este momento de reflexión. Padre, que podamos entender, Señor, que tú quieres que esa relación contigo sea una relación personal e íntima, Señor.
Y tú quieres que entendamos, Señor, que la vida cristiana no es ir a la iglesia. Que la vida cristiana no es, Señor, aparentar delante de los demás. Que la vida cristiana es vivir, Señor, una relación íntima, cercana contigo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, Señor. Amado, en este momento, yo te pido que reflexiones ahí en el lugar donde estás. Tú le puedes decir al Señor: Señor, aquí está mi vida. Mira, Señor, perdóname. Porque muchas veces cuando la gente me han visto en mi vida diaria, no ven realmente, Señor, la obra tuya en mí. Perdóname por las veces en las que he dado mal testimonio, Señor. Perdóname por las veces en las que la gente ha hablado mal de ti por mi causa, Señor. Perdóname por las veces en las que he tomado decisiones pensando que yo soy el dueño de todo y te he hecho a un lado a ti, Señor. Amado, tómate este tiempo, habla con el Señor. Mientras mis hermanos hablan con el Señor, quiero hacer una invitación a aquellos que nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Amado amigo, dice la palabra del Señor que Dios quiere la salvación de cada ser humano. Dice la Biblia que Dios te conoce en detalle. Dios sabe de dónde vienes, hacia dónde vas. Dios sabe cómo está tu vida. Dice la Biblia que tenemos que reconocer en primer lugar que somos pecadores. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que solamente Jesucristo es el único medio de salvación establecido por Dios. Tenemos que reconocer que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús es personal. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, pero te gustaría hacerlo en esta mañana, yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo. No es la oración el que repitas algo lo que te va a salvar, sino tu fe en Jesús. Pero Dios espera que lo declaremos con nuestra boca, la decisión que estamos tomando. Dile: Señor Dios, en este momento reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que mi vida está alejada de ti. Padre, reconozco que mi pecado me está llevando hacia la condenación, Señor. En este momento reconozco que no hay ninguna religión, no hay ninguna iglesia. No importa cuán buena persona sea, no importa cuánto ayude a otras personas, nada de esto me puede salvar. Porque solamente Jesucristo da salvación y vida eterna. Por eso, Señor, reconozco hoy en este momento que solamente Jesús es el único camino, Señor, para darme la salvación y la vida eterna que tú ofreces. Por eso yo hoy decido, Señor, voluntariamente entregarle mi vida a Cristo, para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Si alguna persona hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, levante su mano. Veo su mano. Levantar la mano no le salva, pero me indica que usted está tomando una decisión por Él. La decisión siempre es personal. Nadie lo puede hacer por ti. Recuerde, cuando ya morimos no hay más oportunidad. La oportunidad es ahora, que estamos vivos. Amado hermano, nosotros que ya conocemos al Señor no le gusta la religiosidad. Dios quiere que cuando la gente me vea a Cristo reflejado en mí. Dios quiere cuando la gente me vea que tengo un compromiso con Él. Dios quiere que cada día yo pueda buscar su presencia en oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.